Y esto de pilas y colas es algo que se ve en una materia que se llama estructuras de datos. Ustedes por su plan no llevan esa materia, pero trataré de explicarles a grandes rasgos cómo funcionan estas estructuras de datos, que lo único que hacen es administrar información, y cada una de ellas la administra de diferente manera. Puede que por ahí ya las hayan escuchado hablar de ellas o utilizado, no lo sé, pero estas estructuras nos van a servir para, o les van a servir más bien para implementar los recorridos sobre grafos. Yo voy a hacer aquí un recorrido, el de profundidad, y ustedes van a implementar el recorrido en amplitud. Entonces, esos los van a integrar pues a su interfaz gráfica como lo han venido haciendo en las actividades anteriores, ¿no? Entonces, ¿sí ven lo de pilas y colas que tengo aquí? Porque me salió una notificación. Sí, maestro. Ok. Entonces, una pila es una estructura de datos en la cual podemos meter información, e imagínense, por ejemplo, el acomodo de los platos. Cuando ustedes ponen platos sucios o hasta platos limpios, están encima uno de otro. Entonces se puede decir que estamos apilando pues platos, ¿no? De la misma manera puede funcionar con la información. Esto se puede decir que es en una lista o en un arreglo donde se están apilando esos datos. Hasta cierto punto no tiene como mucha ciencia, por así decirlo, aunque esta pila, esta estructura de datos tiene métodos propios. Por ejemplo, voy a dibujar aquí en la pantalla pues varios como rectángulos, por así decirlo, que si fueran como los platos. Este primer plato que se agregó es el primero en salir, es como la manera en la que se administra la información. Si pongo otro plato encima de este plato es el último que se agregó, ¿no? Y si voy apilando, en este caso platos, que también puede ser información, el último que se apiló es el primero en salir. Si yo quiero acceder, por ejemplo, al primero que yo inserté, lo que tengo que hacer es ir sacando todos estos platos o toda esta información, ¿no? Esto se le llama desapilar hasta obtener el dato deseado, ¿no? En Python, para hacer eso, prácticamente la lista que tenemos la podemos usar como una pila. Aquí puse un pequeño ejemplo de código en donde con append lo que estamos haciendo, estamos agregando al final de la lista, ¿no? Entonces, al final de la lista, pues tendríamos estos elementos, los voy a poner como corchetes. Tenemos 9, 8 y el 7. Entonces, el último que se insertó, que es en la línea 6, el 7, si fuera una pila o si le administráramos esa lista como una pila, para ir desapilando, el que tengo que sacar es el último elemento, que fue en este caso, pues el 7, ¿no? Para desapilar, podemos utilizar el método pop, que lo que hace es quitar este elemento para únicamente quedarme con el 9 y 8. Eso quiere decir que desapilamos, ¿no? Entonces, el método para desapilar se llama pop. En ese mismo caso, si queremos acceder al último elemento con acceder a la posición -1. Si observan, en Python podemos acceder a posiciones negativas. Esto quiere decir que en vez de empezar desde la posición 0, empieza desde la última posición y así consecutivamente, ¿no? Otra cosa interesante es que podemos desapilar mientras la pila siga teniendo elementos con el método, o más bien esta es una función, length, de longitud, lo que hace es retornarme cuántos elementos tiene pila, ¿no? Entonces, mientras siga teniendo elementos, puedo ir accediendo al último elemento y lo puedo ir desapilando, ¿no? Esa es una manera de utilizar una lista común y corriente de Python, administrarla como si fuera una pila en Python, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con lo de la pila? La cola. Perdón, profesor.
La cola o la fila, que lo ponemos un poco más como la fila de las tortillas, es cómo funcionan las filas para entrar a cualquier lado, ¿no? El primero que llega, pues es el primero en entrar, ya sea al estadio, al cine, etcétera, ¿no? Entonces, estos se van encolando hacia el final de esa lista. Entonces, nuestra lista, ahora si lo vemos en código, tenemos una lista igual común y corriente como es en Python, encolamos el 9 y el 8, y se puede decir, si lo tratamos como una cola, el 9 representa el inicio de la fila o de la cola, y el 7 representa el último elemento en la fila, ¿no? El último que llegó. Si quisiéramos desencolar, desencolar es el primer elemento que se insertó, en este caso es el 9. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la palabra reservada del, des, que es de delete, y que nos elimine la posición 0. Con eso estamos sacando el primer elemento. Si recuerdan, en el caso de la pila, utilizábamos el pop, que lo que hace es eliminar el último elemento de la lista, ¿no? Si observan hasta este punto, pila y cola utilizan una lista, pero la administran de diferente manera, ¿ok? Otra manera de utilizar este tipo de estructuras es utilizando una estructura de datos que ya tiene Python, que es la que yo voy a utilizar para implementar una pila, ahorita que implementa el algoritmo de recorridos de búsqueda en profundidad. Y la estructura de datos se llama DEC, se pronuncia DEC, pero se escribe de esta manera, ¿no? Y si lo leemos en la documentación, que la tengo aquí ya abierta, quiero comentarles lo que viene aquí. Lo voy a hacer un poco con zoom. Dice que el DEC es una generalización de stacks y queues. Un stack es una pila, es la traducción al español, ¿no? Y un queue es la cola, que ahorita es lo que vimos, que les mostré como ejemplos, ¿no? Y aquí viene que es pronunciado como DEC, ¿no? Y lo que hacen es, tiene una eficiencia, aquí no lo dice, en memoria, y su orden para insertar o eliminar elementos de ese DEC es de 1. Eso quiere decir que es constante, ¿va? Eso tiene ventajas porque no va a recorrer toda la lista para buscar el elemento y eliminarlo. Siempre va a eliminar, si es una pila, de la última posición, y hoy también va a insertar al final con append. En la cola, lo que va a hacer es eliminar desde el inicio, o sea, la posición 0, y va a insertar con append en la última posición o al final de la fila, ¿no? Entonces, con este ejemplo o con esta estructura de datos, podemos simular los stacks y los quicks, que son la pila y la cola, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es importarlo de esta biblioteca que se llama Collections y tiene la estructura de datos DEC. Para crear un objeto, pues simplemente creamos la variable y utilizamos, en este caso, esta función que lo que hace es retornarnos un objeto de esa clase. Lo que tiene este DEC es que tiene el append, que ya lo hemos usado para insertar al final de la lista. Y también tiene un append left, que lo que hace es insertar al inicio de la lista. ¿Ok? Si recuerdan, en la lista no podíamos insertar en la primera posición a menos que utilizáramos un insert, ¿va? Pero aquí con una función que se llama append left podemos hacerlo de esa manera, ¿no? También tiene el pop. Así que ya lo vimos, lo que hace pop es eliminar la última posición, que en este caso el 3, para que quede así nuestra lista, ¿no? Y también tiene un pop left, que lo que hace es eliminar la primera posición. Observan aquí, esta es la lista previa, este es el que está menos 2, el que está en la posición 0, y al aplicar el pop left se elimina el 2 y nos queda esta sección de la lista, que es la que observamos aquí, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con el DEC? Ok. No, profe, todo bien. Entonces,
teniendo esto en cuenta, vamos a ver el primer recorrido sobre un grafo, el cual es el recorrido en profundidad, ¿va? Aquí en este mismo texto están explicados, más bien, está explicado el recorrido en profundidad detalladamente con imágenes y el recorrido en amplitud únicamente está la descripción del algoritmo, ¿no? Entonces, el recorrido en amplitud lo que dice es que este algoritmo utiliza la estructura de datos pila. Utiliza un stack para ir guardando el recorrido que tiene que hacer. Este tipo de estructura lo que va a hacer es darle orden al recorrido. ¿Ok? Entonces, ese orden se lo da la función de la pila. Recuerden, la pila inserta al final de la lista y para sacar un elemento, saca el último elemento de la lista. ¿Ok? Entonces, con ese orden es como se va a ir moviendo el algoritmo o que va a ir pasando por cada nodo. ¿Cuáles son los pasos para crear ese algoritmo? El primero es crear una lista para guardar los vértices visitados. Esta lista nos sirve para que no se cicle nuestro algoritmo, para que cuando visite un nodo, ese nodo no vuelva a ser agregado a la pila. ¿Ok? Entonces, con esto evitamos que la pila se llene, por así decirlo, y que esa pila se vaya desapilando y llegue a un punto en que la pila ya no tenga ningún elemento y termine el algoritmo, ¿no? Segundo paso es crear la pila. Tercer paso es crear una lista donde se va a guardar los elementos que vamos a ir desapilando. Esto quiere decir, todos los que se desapilan es como si fuera el camino que se va a ir haciendo dentro del grafo, el recorrido más bien. Después, el punto 4 es elegir un vértice de origen. Aquí puede ser cualquier nodo. Debe ser un nodo existente dentro del grafo. Si no, pues habrá que validar de que realmente le estemos mandando al algoritmo un nodo que exista en el grafo, ¿no? El punto 5 ya es como el ciclo o la iteración de ir buscando los nodos que están adyacentes, ¿no? Entonces, con un while, que en este caso aquí está la palabra, mientras la pila no esté vacía, ¿qué voy a ir haciendo? Pues voy a ir a desapilar un vértice de la pila y agregarlo a la lista de recorrido. Si observan, aquí ya estamos usando la pila y la lista de recorrido. ¿Okay? La lista de recorrido definida en el punto 3 y la pila definida en el punto 2. De este vértice que yo estoy sacando de la pila, tengo que apilar sus adyacentes, como lo dice aquí, ¿no? Los vértices adyacentes y lo más importante, que no han sido visitados. ¿Ok? ¿Cómo sé que no han sido visitados? Aquellos que no están en la lista de vértices que acabo de definir acá. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, ahorita yo lo voy a codificar. Pero antes de seguir, vamos a hacer como este ejercicio visual que más abajo del texto viene el ejemplo de como si estuviéramos haciendo una corrida de escritorio en una hoja de papel o en el pintarlo. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, esto que está aquí es el grafo de ejemplo. Si observan, tiene nodos o vértices que van de la A hasta la K, ¿no? Y creé la lista de visitados y mi pila. En este caso de estas imágenes no viene el recorrido, porque el recorrido nos lo va a ir dando cuando se vayan desapilando. ¿Okay? Entonces el primer paso es elegir un nodo aleatorio. En este caso yo elegí por simpleza el primer nodo, que es el nodo A. ¿Ok? Lo que sigue es ya la parte del while. Entonces, dentro de, o antes del while, debimos de haber insertado, déjenme regresar, a la lista de visitados A y a la pila A. Entonces, el while me indica o verifica que la lista no esté vacía para desarrollar el algoritmo. ¿Qué me dice el algoritmo? Que tengo que sacar un nodo de pila.
Entonces, aquí en POP yo saqué de la pila el nodo A, y si observan en la pila ya no está A, pero están los adyacentes de A. ¿Cuáles son los adyacentes de A? B, C y D. Y como no están en la lista de visitados, se agregan a esa lista de visitados, ¿no? Entonces, en la siguiente iteración, el último elemento en meterse a la pila fue D. Y como es una pila, va a ser el siguiente elemento en salir. ¿Okay? Voy a bajar a la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen se saca de la pila D y se agregan los adyacentes de D que no hayan sido visitados. Si vemos el grafo, los adyacentes de D es A, pero A ya está en mi lista de visitados, por eso es que no agrego A. Pero está otro adyacente que es E. E no está en la lista de visitados y por eso está aquí agregado y se agrega a la pila. ¿Ok? Entonces, en la siguiente iteración, E es el último que se insertó en la pila, ¿no? Entonces va a ser el siguiente en salir. Y de nuevo, se saca E, se agregan los adyacentes de E, E tiene D, perdón, pero de ella está en visitados y únicamente se agrega K a visitados y se agrega K a la pila. Si observan esto, lo va a ir haciendo pues el algoritmo, ¿no? Entonces, pila, su último en ingresar fue K y es el siguiente en salir. Se saca K, K tiene como adyacente E, pero E ya está en visitados. Tiene un adyacente en J que no está en visitados y se agrega también a la pila, ¿no? Y de la misma manera, J, que fue el último en ingresar, es el primero en salir, que ya aparece acá en la imagen, ¿no? Se saca J, J tiene acá como adyacente, pero acá ya está en la lista de visitados, tiene a I, a G y a F que no están en la lista de visitados, por eso es que se agregan aquí. Aquí el orden de agregarlos no importa, eso depende hasta cierto punto de cómo esté acomodado nuestro grafo o nuestra lista de adyacencia, ¿ok? Entonces, en este caso de la imagen, el último en haber ingresado fue I, bien pudo haber sido G, que estos estuvieran al revés, pero eso, como se los vuelvo a repetir, eso puede ser por el orden en el que estén en el grafo. Entonces, en la siguiente iteración, I va a ser el siguiente en salir. En este caso se saca I. E I tiene J como adyacente, pero J ya está en visitados. Está H. H no ha sido visitado, entonces se agrega a visitados. Aquí se agregaría H a visitados. Y aquí agregamos a la pila H. Ya en la siguiente iteración, todos han sido visitados. Si sacamos H, los adyacentes de H son B e I, pero B ya está en visitados e I también. En este caso ya no se hace nada, no se agregan, simplemente lo que se hace es ir desapilando. Entonces se desapila G, pero los adyacentes de G, que es C y J, ya han sido desapilados, ya han sido visitados, perdón. Sigue F, los adyacentes de F ya han sido visitados. Sigue C, que de igual manera C está conectado con A, con G y con F, que ya están en la lista de visitados. Y por último queda B. Se saca B, pero B tiene conexión con H y con A, que ya han sido visitados, ¿no? Entonces ya no se vuelven a agregar ninguno. Al final, la pila queda vacía y termina el algoritmo. Entonces, todo esto que está con POP es la lista del recorrido que se debe de ir como imprimiendo, por así decirlo, ¿no? Que en el objetivo de la actividad es lo que ustedes tienen que imprimir con un grafo que yo les voy a dar. ¿Alguna duda con el algoritmo? Bueno, yo nada más tengo una duda, pero con esa última imagen. Ok. Me generó un poco de
bueno, de confusión. Eso es cuando ya están todos visitados. Sí, cuando están todos visitados y la pila todavía tiene elementos. Entonces se desapilan los nodos, pero esos nodos, sus adyacentes ya han sido visitados, entonces ya no se haría nada más que continuar el ciclo para ir desapilando pues los nodos que quedan en la pila. Entonces, ya cuando el algoritmo, bueno, ya se recorrieron todos, se desapilan, bueno, se desapilan las que no fueron visitadas en cada recorrido y pues compara y a ver si hay una que no haya sido en la pila recorrido. No sé si me doy a explicar, o sea, No, a ya ver, está, otra vez. bueno, cuando ya están todos los visitados, Sí, en el POP se usan todas las que no se tomaron por ese camino. sí, porque todavía puede darse el caso que queden todavía apilados nodos. Ya. Entonces, pues, están una de las pilas y ya compara, pero en cada nodo. Ajá. Si en dado caso ya existe, si existe alguna posibilidad de irme a una que no haya sido ya visitado. Visitada. Se Sí, da caso de que ya no estén todos visitados, entonces hasta ahí termina el ahí algoritmo. termina, sí, porque termina el ciclo. La pila queda vacía y el ciclo ya no vuelve a entrar. Oh, ok. Muchas gracias, profesor. Nada. ¿Alguien con otra duda? Si no, con esta idea de estas imágenes, voy a comenzar a codificar el algoritmo para recorrer un grafo en profundidad. Y me voy a basar en estos pasos que están aquí. Y van a observar que casi literalmente, como está aquí descrito, es como tienen o tenemos que implementar el algoritmo. ¿Okay? Entonces, este algoritmo lo voy a implementar en la clase grafo que hicimos la semana pasada. Entonces voy a abrir ese código para ya agregar el algoritmo, ¿no? Y lo que voy a hacer para comenzar es pasando este grafo que está aquí con todos sus nodos al código. Entonces, por cada nodo voy a crear una variable. Entonces voy a tener en este caso variables de la A a la K. Entonces, en el main, donde tengo todo esto, lo voy a comentar.
Hola, ¿seguimos? Sí. Ok, entonces, en lo que me quedé es en pasar este grafo a código, ¿ok? Entonces, cada vértice o cada nodo, pues va a ser una variable, como les había comentado, y ya que haga los nodos individualmente, voy a crear la arista, que es la que voy a agregar a mi clase grafo, ¿ok? Entonces, había comentado esta parte para comenzar a crear, por ejemplo, la variable a es igual a nodo y esta almacena la letra A. Entonces, por cada uno de los nodos del grafo, voy a crear la variable. Entonces, la voy a repetir varias veces. Únicamente voy a modificar pues la variable, ¿no? Entonces, B, ahí está, ¿no? Tengo mis nodos en código y estos nodos los voy a agregar a un grafo que voy a definir ahorita, ¿no? Damos el grafo y vamos a agregar la arista. Entonces, aquí mismo voy a agregar una arista no dirigida, donde va a ir cada uno de las aristas que tiene el grafo en la imagen. Que es, por ejemplo, esta, de A hacia B. Entonces va a ir de A hacia B. Y esta la voy a repetir varias veces, pero con diferentes aristas. Si recuerdan la imagen, A tiene hacia C y hacia D. Entonces en el código, cambio aquí hacia C y hacia D. Después va a pasar con B para agregar hacia H y de C hacia G y F, C hacia G, C hacia F. Y D hacia E, falta varias de H a I. Voy a copiar más hacia abajo. Falta de G hacia J. De F a J. De E a K. De I a J. De I a J. Me queda uno. De J hacia K. Cuento las aristas, que son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 aristas, entonces tengo que tener 13 líneas acá. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora después es imprimir el grafo para que nos muestre la lista de adyacencia de la representación de este grafo visualmente en su representación en lista de adyacencia. Entonces lo voy a ejecutar. Press main. Y me da un error que ya había ubicado desde la otra vez en grafo. Y en la parte de, creo que es agregar adyacente en este método. Aquí me falta ponerle una posición. Entonces aquí falta N1. Ya está, ¿no? Ahorita voy a modificarlo. Si observan aquí, el nodo A está conectado a B, a C y a D. Pero para que no me salgan en dos líneas diferentes, voy a hacer que me los aparezcan en la misma línea. Y eso está en la parte del print. En esta parte. Entonces, aquí, quiero que me imprima una coma, un espacio, y que no dé un salto de línea. Que el salto de línea lo dé al final del print, del for, perdón. Entonces voy a limpiar y voy a correr. Ahí lo tenemos, ¿no? Con todos los nodos del grafo. Y por ejemplo, A está conectado con B, con C y con D. Si me regreso a la imagen, pues sí, ¿no? A con B, con C y con E. Voy a buscar, por ejemplo, J, y J está conectado con todos estos, ¿no? G, F, I y K. Entonces J está conectado con G, F, con I y con K. Hasta ahí más o menos, para no revisar cada uno, puedo decir que sí, el código está correcto para armar mi lista de adyacencia. ¿Hasta aquí alguna duda? De mi parte no, maestro. Ok, entonces, ahora sí viene la implementación del algoritmo, que lo voy a definir más acá abajo. Entonces, se hace recorrido en profundidad. Parte de una clase y este va a recibir el nodo inicial. Entonces, de manera externa, recibe el nodo que quiero comenzar. En el ejemplo, si recuerdan que yo hice aquí, donde están las imágenes, elegí A como el nodo inicial, ¿no? Que si yo se lo voy a mandar desde el main ahorita. ¿Qué me va a regresar este método? Me va a regresar una lista. ¿Sí? Una lista que va a ser el recorrido donde se van a ir guardando todos los nodos que se vayan desapilando. Entonces, me regreso a la definición del algoritmo y lo que necesitamos es crear una lista de visitados para guardar los nodos que hayan sido visitados. Entonces, visitados va a ser igual a una lista vacía. Después, dice que hay que crear una pila. Entonces, la pila va a ser igual al deck. ¿Okay? Entonces, ese deck lo voy a manipular como una, de hecho esto va en minúscula, como una pila, ¿no? Según esto me lo importó automáticamente, pero collections, import, decks. ¿Okay? Ya tenemos la lista de visitados, tenemos la pila. Lo que sigue es crear una lista para guardar los vértices desapilados. Esta lista se va a llamar recorrido.
igual comienza estando vacía. Y lo que necesito, que no viene en el algoritmo, es obtener el grafo. El grafo que obtenemos con una función que hicimos la semana pasada que se llama getLista de adyacencia. Con la lista de adyacencias con la que se van a implementar pues, los algoritmos. Si recuerdan la lista de adyacencia, me voy a ir a ese método, lo que hace retornarme, en este caso, pues es el objeto ADY, que de ADY lo definimos como un diccionario. Si recuerdan, nuestro grafo está representado usando un diccionario. Entonces, ya tenemos nuestro grafo y ahora lo que sigue es verificar que mi nodo inicio esté dentro del grafo. ¿Y cómo hago eso? Pues con una simple condición. Inicio está dentro del grafo, puedo correr mi algoritmo, pero lo voy a hacer un poco más simple. Si mi nodo inicio con el que quiero comenzar a hacer el recorrido, no está en el grafo, lo que voy a hacer es terminar la función y que retorne el recorrido. Hasta este punto, recorrido pues es una lista vacía, que es lo que va a regresar. El recorrido en profundidad, si le envío un nodo que no existe. Y si existiera, pues no entra el if, y lo que tengo que hacer es lo que dice acá en el código. Es elegir un vértice de origen, agregarlo a la pila y a la lista de visitados. Entonces, mi vértice de origen es el que yo le estoy mandando de manera externa y el que estoy recibiendo en inicio. Entonces, la pila, para pilarlo es con append, agrego inicio, que es un nodo. Y también lo agrego a la lista de visitados con append. ¿Qué sigue después de haber hecho esa parte? ¿Qué es lo que tengo aquí? En visitados agrego el nodo que recibo, que en este caso de ejemplo es el nodo A, y también lo agrego a la pila. Ahora sí viene como la parte del algoritmo, la parte de la iteración. Mientras la pila no esté vacía, voy a hacer varias cosas, ¿no? Entonces, mientras la pila tenga elementos, voy a estar haciendo algo. Lo puedo hacer de esa manera, porque si tiene elementos va a seguir entrando el while. La otra manera es con len. Es mayor que 0. Si los elementos que tiene pila es mayor que 0, quiere decir que todavía existen elementos en la pila y tengo que iterar. ¿Ok? Lo voy a dejar como lo dejé en la primera manera. Mientras la pila tenga elementos, ¿qué tengo que hacer? Dice que tengo que desapilar un vértice de la pila y agregarlo a la lista de recorrido. Entonces, dentro del while, voy a sacar un nodo de la pila. Entonces, pila tiene un método que se llama pop, que lo que hace es desapilar. Y ese pop lo que me hace es regresar. Si observan, si coloco aquí, pop me regresa un elemento. Ahí donde dice any, dice que regresa el elemento que eliminó. Entonces, en nodo va a estar ese vértice que sacó, y en visitados, ¿no es cierto? En recorrido, lo agrego. Agrego ese nodo que acabo de extraer. Es toda esta línea. Saco el vértice con pop y ese vértice que saqué lo agrego a la lista de recorrido. Después dice apilar y agregar a la lista de visitados los vértices adyacentes que no han sido visitados del vértice desapilado. ¿De cuál vértice? Del vértice anterior, que en el código lo puse con el nombre de nodo. En nodo está el vértice desapilado. Entonces, ¿cómo veo los adyacentes de ese nodo? Pues con un for. Los adyacentes en el grafo, en su posición nodo, si recuerdan, grafo es un diccionario, esto quiere decir que estoy accediendo aquí a la llave. ¿Y qué contiene la llave? Voy a regresar a la terminal
La llave es esta. Este es el nodo A. Y lo que va a hacer es sacarme esta lista. Entonces, AD va a ser cada uno de estos elementos. ¿Ok? Con ese for. Entonces, si ADY es uno de estos, pero si recuerdan, cada uno de estos está dentro de una lista, cada uno de estos individualmente está dentro de una lista. ¿Y cómo sé que están dentro de una lista? Porque cuando armamos el grafo, estamos creando la lista de adyacencia y dentro una sublista. De igual manera, acá cuando agregamos un adyacente. ¿Va? Entonces me regreso. Si el adyacente en la posición 0, ¿por qué en la posición 0? Porque es una lista, acuérdense. No está en visitados. El not in lo que hace es verificar que no esté en la lista de visitados. Si no está en la lista de visitados, ¿qué tengo que hacer? Aquí me lo dice. Apilar y agregar a la lista de visitados. Entonces, apilo ese nodo que está en la posición 0 y también lo hago en visitados. Ese elemento que está en la posición 0. Entonces, aquí el while pues va a seguir iterando varias veces hasta que la pila sea igual a 0 elementos. Entonces, ya que termina el while, voy a retornar el recorrido. El recorrido es el que se va llenando con los nodos que voy sacando. Y hasta ahí se puede decir que es todo el algoritmo. No son muchas líneas y ahorita lo vamos a probar. ¿Dudas hasta aquí con esto, antes de probarlo? Ok, entonces, si recuerdan, acá tengo mis nodos, genero el grafo y a ese grafo le agrego las aristas. Imprimimos el grafo y lo que voy a hacer es imprimir lo que me regresa el recorrido en profundidad. Si se observan el recorrido en profundidad, tengo que mandarle un nodo de inicio. Entonces, para hacerlo parecido a lo que hicimos en el documento con las imágenes de cada paso, voy a enviarle el nodo A. Entonces, le envío el nodo A y va a correr el algoritmo. Voy a correr el programa. Y aquí está la lista del recorrido, pero me lo imprime pues con nodos. Entonces, lo que voy a hacer es con un for, cada nodo, y me imprima, en este caso, pues cada nodo en la terminal. Limpio y lo voy a volver a correr, ¿no? Entonces el resultado, ya tenemos, este es nuestro grafo, que ya lo imprime, y lo que imprime después, todo esto, es el recorrido en profundidad. Entonces si me regreso, acá dejen, saco esta parte. Para ver si los puedo juntar. Ahí está. Entonces, va a estar
Puede ser que sea idéntico el recorrido o puede ser que en algunos falle, ¿no? Entonces, el primer elemento con el que iniciamos, pues es el primero que se apila y también es el primero que se hace pop, ¿ok? Que es este que está aquí. Luego, el siguiente elemento en salir es D, que también lo tenemos aquí. Después el pop, lo hace con E, que también está aquí. Según acá sigue K, J e I. Entonces, a ver si es cierto. Está J, perdón, está K, J, y debe estar I. ¿Ok? Después está H, F y G. Ok, está H. La F está por acá, lo que les decía es depende del orden, F y G. Y al último está C y B, que son los últimos en salir ya de la pila. Ok, entonces este es lo que ustedes deben demostrar pues en su recorrido, pero con sus partículas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Entonces, la actividad consiste en integrar los dos algoritmos. Este algoritmo que acabo de hacer, que es el de profundidad, y ustedes van a hacer el de amplitud. ¿Cuál es la única diferencia? Pues que en el de amplitud, si leen acá lo que se hace es crear pues una cola. En vez de una pila, es una cola. Y dentro del algoritmo, lo que en vez de desapilar, lo que se hace es desencolar. ¿Ok? Entonces, si observan, la estructura de datos le da un comportamiento diferente al recorrido, ¿no? Ya sea en profundidad o en amplitud. Regresando a la actividad, aquí mismo está el archivo de prueba que se llama recorridos.h y les puse un video de lo que se espera de entrega. Por ejemplo, corro mi interfaz y cargo el archivo de recorridos.json. Y dibujo el grafo. Este es el grafo que representa ese archivo de recorridos.json. Y lo que voy a hacer es ingresar el nodo origen para que empiece a hacer el recorrido, pero voy a ingresar en el video, o en la interfaz más bien, una posición o un punto que no existe. Y como es un punto que no existe, está cargando. Me muestra que en este caso no es posible leer los valores, porque en mi interfaz yo estoy usando esta X y esta Y para acceder al punto. Como están vacíos, me mostró esa notificación. Genero el grafo, que es lo de su actividad de la semana pasada, y agrego un punto. Y en este caso, la interfaz llama a los dos algoritmos. ¿Ok? Y muestra el resultado del algoritmo en profundidad como el de amplitud. Aquí los muestra en la terminal, pero en su caso lo pueden mostrar en la actividad y lo tienen que mostrar también en la interfaz. En este video hago dos pruebas con dos puntos de origen diferentes. El primero es con 0,100 y el segundo es el que voy a escribir ahorita, que es 200, 150, que son las mismas pruebas que ustedes tienen que hacer. Y ahí está el resultado. Ese resultado se muestra en la terminal y ustedes lo tienen que mostrar en la interfaz. Dudas con lo que tienen que hacer.
No me importa, no maestro, ninguna. Ok. Entonces, hasta aquí. Bueno, en la parte de recursos informativos, les puse un video de una implementación de algoritmos de búsqueda, pero en C++. Si le quieren dar una checada, ahí viene implementado tanto el algoritmo de profundidad como el de amplitud, pero usando C++. ¿Ok? Si no hay dudas, hasta aquí dejo la clase. No, yo no tengo ninguna duda. Ok, entonces voy a tener la grabación y nos vemos el miércoles.